Un mes después de la boda de mi hija, me llamó el fotógrafo con una voz que todavía me da escalofríos cuando la recuerdo. «Señor Navarro», me dijo casi susurrando, «encontré algo muy serio en las fotos. Necesito que venga a mi estudio, solo, y por favor, no le diga nada a su hija». Eran las 9:30 de la mañana de un martes tranquilo. Yo estaba en mi oficina, con el café a medio terminar y los papeles del negocio regados sobre el escritorio. Después de casi 40 años trabajando en Ferreterías Navarro, 3 sucursales por todo Guadalajara, uno aprende a disfrutar esos momentos de silencio. Casi no contesto el número desconocido, pero algo me dijo que lo hiciera. «Perdón, ¿quién habla?», pregunté. «Soy Carolina Torres, la fotógrafa de la boda de su hija Jimena. Necesito verlo cuanto antes. Es urgente». Sentí que el aire de la oficina se me fue de golpe. ¿Pasó algo con Jimena? No, bueno, no directamente. Pero encontré algo en las fotos, algo que usted tiene que ver por sí mismo. «¿Qué cosa?», le pregunté, aunque ya me dolía el estómago. «Mañana, a las 9, en mi estudio del centro. Por favor, venga solo, señor Navarro. Y no le diga nada a su hija todavía». Antes de que pudiera responderle, escuché la voz de mi otra hija desde la cocina. «Papá, te he dicho 3 veces que necesito otro carro. El mío ya da pena ajena. Prometiste hablar con él hoy». Era Wendy, la menor, de 31 años, divorciada, viviendo en mi casa temporalmente, desde hacía 4 años. Temporalmente, pero ahí seguía, con su novio Bruno, que se mudó 6 meses después. Ni renta, ni ayuda, ni nada. «Hablamos después, hija», le dije sin mirarla. «Pero papá, Melissa ya tiene camioneta nueva y yo sigo con ese carro viejo. Es humillante». Subió las escaleras refunfuñando. Yo me quedé mirando por la ventana. Afuera, el cielo tapatío estaba despejado. El calor apenas empezaba. Todo se veía normal, pero algo en mí ya sabía que el día no lo sería. El resto de la mañana fue inútil. Intenté concentrarme en inventarios, facturas, proveedores, pero la voz temblorosa de Carolina no me dejaba en paz. Algo muy serio en las fotos. La boda de Jimena había sido perfecta, o eso creí. 65,000 pesos gastados. No, dólares, porque todo fue de lujo. Jardín en Zapopan, banquete, mariachi, decoración, todo. Valió la pena solo por verla feliz. Al mediodía apareció Bruno en la puerta de mi oficina, sin tocar, como siempre. «Oiga, don Luis», me dijo con esa confianza que me hervía la sangre. «Wendy dice que usted anda raro, que mejor le dé el dinero del carro y ya, pa, no hacer corajes». «Estoy trabajando, Bruno», le respondí sin mirarlo. «Nada más digo, jefe, pa mantener la paz. Ya sabe, mujer contenta, vida tranquila». Se rió y se fue, dejando su olor a cerveza y colonia barata flotando en el aire. Me quedé mirando la piscina vacía del patio y la casita de huéspedes donde vivían ellos, construida con la idea de recibir a mis futuros nietos. En lugar de eso, se había convertido en su nido de zánganos. Esa noche, mientras cenaba solo un plato de pasta recalentada, escuché la risa de Wendy arriba y el ruido de la televisión en la sala, donde Bruno estaba tirado como rey. A las 7:30 sonó el timbre. Era Jimena, mi hija mayor, siempre impecable, saco, entallado, jeans caros, ese brillo que sacó de su madre. Trabajaba en marketing, vivía en un departamento bonito con su marido, Samuel Fierro, un supuesto banquero. «Hola, papá», me dijo dándome un beso rápido. Pasaba cerca y quise saludarte. Cerca significaba cruzar toda la ciudad, pero fingí no notarlo. Se sentó en el sillón y me estudió con esa mirada calculadora. «¿Cómo estás? Te ves cansado». «Nada, cosas del negocio». Ella sonrió, tomó una foto vieja de la mesa y la colocó ligeramente fuera de lugar.
Samuel y yo encontramos una casa increíble en Zapopan Norte. 4 recámaras. Vista al bosque. Necesitamos movernos rápido. Solo nos falta un empujoncito para el enganche. ¿Cuánto? Pregunté, aunque ya lo intuía. 40,000, dijo como quien pide un favorcito sin importancia. Después de todo lo que gastaste en la boda, esto solo completa el sueño, ¿no? Sentí un hueco en el pecho. Déjame pensarlo, hija. Su sonrisa se tensó. Papá, el mercado está movido. No podemos perder la oportunidad. La miré bien. La ropa de marca, las uñas perfectas, la sonrisa ensayada. Todo en ella olía a estrategia. Te aviso mañana, Jimena. Se levantó abruptamente, me dio otro beso frío y se fue. Cuando el sonido del motor de su Mercedes se perdió, me quedé parado en la puerta. Mi hija me acababa de pedir 40,000 como si fuera suyo. Regresé al escritorio, miré el celular. El número de Carolina seguía ahí. Mañana a las 9, su estudio en el centro. No sabía qué había en esas fotos, pero presentía que todo empezaba ahí. Salí temprano al día siguiente, antes de que Wendy despertara. No quería que me llenara de preguntas ni que Bruno se pusiera en plan de patrón. El camino hasta el centro fue tranquilo. El sol apenas subía, y las calles de Guadalajara ya empezaban a llenarse de coches, vendedores y ese ruido que uno aprende a ignorar con los años. Mientras manejaba, las palabras de la fotógrafa me daban vueltas en la cabeza. Algo muy serio en las fotos. El estudio de Carolina Torres quedaba en una vieja bodega remodelada en la colonia americana. Un letrero, de metal dorado con su nombre, colgaba junto a la puerta. Me estacioné enfrente, apagué el motor y respiré hondo. No sabía qué iba a encontrar, pero algo me decía que, después de hoy, nada sería igual. Apenas toqué, Carolina abrió. Me sorprendió lo joven que se veía sin el estrés de la boda. 40 y pocos años, cabello recogido, expresión nerviosa. Gracias por venir, señor Navarro, me dijo cerrando la puerta con llave. Dígame qué pasa, por favor. Me llevó hasta una sala con una pantalla enorme y una computadora llena de cables. Antes que nada, quiero aclararle que yo no anduve buscando esto. Fue una casualidad, pero sentí que debía avisarle. Si yo estuviera en su lugar, quisiera saberlo. Dígame de una vez qué es lo que vio. Le exigí, tratando de mantenerme tranquilo. Carolina movió el ratón, y en la pantalla aparecieron las fotos de la boda. Jimena caminando hacia el altar. Samuel esperándola con esa sonrisa falsa que ahora me hervía la sangre. Los invitados felices, el mariachi, los brindis. Todo parecía perfecto. Estas son las oficiales, dijo ella. Las que todos vieron. Pero hay otra carpeta. Hizo clic. La nueva carpeta se abrió. Esto lo tomé sin querer, 2 horas antes de la ceremonia. Yo estaba ajustando la luz en la terraza del restaurante. Mire. La primera imagen apareció, y sentí un golpe en el pecho. Era Samuel, con el saco del traje abierto, abrazando a una mujer pelirroja. No era mi hija. Y no era un abrazo inocente. Se estaban besando. Sus manos enredadas, los cuerpos pegados, una pasión que no deja dudas. Me acerqué a la pantalla sin creerlo. ¿Cuánto antes de la boda fue esto? 2 horas, exactamente, dijo Carolina, mostrando los datos en la computadora. Aquí está la fecha, la hora y la ubicación. Todo está registrado. No hay forma de falsificarlo. Pasó a la siguiente foto. Él, riendo. La mujer con los labios pintados de rojo, mirándolo como si lo conociera de toda la vida. En una de las tomas, la mano de ella se veía claramente. Llevaba un anillo de casada. ¿Sabe quién es? Pregunté con la voz quebrada. No estaba en la lista de invitados. No la he visto en ninguna otra foto. Carolina abrió un cajón y sacó una memoria USB. Aquí está todo. Las fotos, los datos, los archivos originales. No me quedé con copias. Créame, señor Navarro, esto es real.
Tomé la memoria con cuidado, como si pesara una tonelada. Gracias por decirme la verdad. No se preocupe, hizo lo correcto. Salí del estudio sin recordar cómo llegué al coche. Manejar se volvió un acto automático. Lo único que veía eran las imágenes repitiéndose en mi cabeza. Samuel besando a esa mujer, 2 horas antes de casarse con mi hija. ¿Para qué? ¿Casarse con ella si ya estaba con otra? ¿Por dinero? ¿Por apariencia? Cada kilómetro que recorría hasta mi casa me revolvía más el estómago. Cuando llegué, Bruno estaba tirado en mi sillón viendo la televisión. Don Luis, ¿me trae una cerveza?, dijo sin despegar los ojos de la pantalla. No le contesté. Subí directo a mi oficina. Desde el pasillo, escuché la voz de Wendy desde su cuarto. «Papá, necesito hablar contigo del dinero del spa este fin», gritó como si nada pasara. Cerré la puerta con un clic. Puse la memoria sobre el escritorio y me quedé viéndola. Ese pequeño pedazo de plástico tenía la verdad que iba a romper a mi familia. Encendí la computadora, pero no fui capaz de abrir los archivos todavía. En vez de eso, abrí el documento donde llevaba los gastos de la boda. 1.200.000 pesos en total. El banquete, el salón, la música, el vestido. Todo había salido de mis ahorros. Pero recordé un detalle que me había parecido raro entonces. Jimena insistió en que los regalos fueran en efectivo. Nada de licuadoras ni vajillas, papá. Queremos comenzar con dinero, es más práctico. Me pareció sensato. Ahora entendía que no era por practicidad, era por planeación. Recordé también que mi socio, Marcos Chen, le había dado un cheque directamente a Samuel durante la fiesta. «Para que empiecen con el pie derecho», le dijo. $15,000. Yo estaba ahí. Vi cómo Samuel lo guardaba en el bolsillo de su saco con una sonrisa que ahora se me hacía de llena. Entre el dinero de los invitados y lo que yo aporté, esa boda había dejado cerca de 3 millones de pesos en efectivo y cheques. De pronto, todo encajó. Samuel no se casó por amor, se casó por negocio. ¿Y mi hija? ¿Sabía algo? La rabia me tembló en las manos. Me serví un trago de tequila, lo bebí de golpe y abrí la memoria. Las fotos aparecieron una por una. No había error. Era él, con otra mujer. Y entonces una idea me cruzó por la mente. Esto no fue un error, fue un plan. Esa noche no dormí. Me quedé en mi oficina hasta que el cielo empezó a clarear. Las fotos seguían abiertas en la pantalla. Samuel, mi flamante yerno, besando a una mujer casada 2 horas antes de la boda. Cada vez que veía su cara sonriendo, me hervía la sangre. A las 3 de la madrugada hice café. Abrí una libreta vieja y empecé a anotar todo lo que recordaba de la boda. Fechas, montos, nombres, cada detalle que pudiera tener sentido. Algo me decía que esa traición no era solo sentimental, era también económica. Jimena había insistido en que todo el dinero de los regalos fuera a una cuenta compartida. Decía que era más fácil para organizar los gastos de su nuevo hogar. Me acordé del número de cuenta porque fui yo quien firmó el cheque de $20,000 para depositarlo ahí. A las 8 de la mañana me vestí, tomé la memoria con las fotos y salí rumbo al banco, donde siempre hacía mis movimientos. La gerente, Patricia Valdés, me conocía desde hacía más de 15 años. «Buenos días, don Luis», me saludó con su sonrisa amable. «¿Qué lo trae por acá tan temprano?» «Quiero revisar un cheque que giré el mes pasado», le dije. «Fue un regalo de boda para mi hija Jimena y su esposo. Quiero confirmar que se haya cobrado correctamente». Patricia tecleó unos segundos y asintió. «Sí, aquí está». Se depositó sin problema. «¿En qué cuenta?» «En una cuenta conjunta a nombre de Jimena Navarro y Samuel Fierro». «¿Desde cuándo tienen esa cuenta?», pregunté intentando sonar casual. Ella revisó otra vez. «Desde el 10 de mayo, 2 meses antes de la boda». «Ah, vaya, se movieron rápido», dije forzando una sonrisa.
Gracias, Patricia. Salí del banco con el corazón latiéndome en las sienes. 2 meses antes del matrimonio, ya tenían todo planeado. Una cuenta compartida para juntar los regalos, como si fuera una empresa. Manejé sin rumbo un rato, solo para calmarme. Me estacioné en una tienda de autoservicio y me quedé viendo el volante. Esto fue un negocio, me repetía. No un matrimonio, un negocio. Cuando llegué a casa, Wendy hablaba por teléfono en la planta alta. Su voz retumbaba por toda la escalera, como siempre. Sí, hermana, no te preocupes. Papá anda raro, pero Ben y yo podemos aguantar otro medio año. Para entonces se va a hartar y nos va a comprar el depa solo por quitarnos de encima. Decía riendo. Me quedé quieto. La voz de Jimena se escuchó desde el altavoz del celular. Perfecto. Yo también aguantaré otros 2 meses más. Luego me divorcio. La mitad de los regalos son míos por ley. Samuel ya está de acuerdo con el 60-40. Dinero fácil. Sentí que me faltaba el aire. Me apoyé en la pared para no caerme. Wendy volvió a hablar. Y mientras tanto, yo sigo pidiéndole cosas para que no sospeche. Ayer le pedí el carro. Se molestó, pero va a ceder. Siempre cede. Hazlo, contestó Jimena. Entre más lo distraigamos, menos se dará cuenta de todo. Subí un escalón sin hacer ruido, lo suficiente para verlas. Wendy recostada en la cama, el teléfono en altavoz, riéndose con su hermana como si estuvieran planeando un viaje. Bajé despacio, sin que me vieran. Entré a mi oficina y cerré con llave. Me temblaban las manos. Mis hijas, mis propias hijas, las dos planeando robarme, usando mi dinero, mi casa, mi cariño. Encendí la computadora y busqué abogado de propiedades y herencias Guadalajara. El tercer nombre que apareció fue Roberto Méndez. 20 años de 1907, experiencia, especialista en bienes y familia. Su oficina tenía espacio disponible al día siguiente a las 9 de la mañana. Hice la cita. El resto del día lo pasé encerrado, escuchando a Wendy y a Bruno reírse en la sala, como si nada. Por la noche, al oír sus risas mezcladas con el ruido de la televisión, decidí que eso se había terminado. Al día siguiente me levanté temprano, me puse una camisa limpia y me fui directo al edificio donde tenía su despacho el abogado. Era un lugar moderno, de esos con paredes de vidrio y recepcionista impecable. «¿El señor Luis Navarro?», preguntó una mujer, joven detrás del escritorio. «Sí, tengo cita con el licenciado Méndez». Me pasaron a una oficina con vista a toda la ciudad. El licenciado se levantó para saludarme. «Buenos días, don Luis. Cuénteme, ¿en qué puedo ayudarlo?». Le pasé la carpeta con los papeles de la boda, la memoria con las fotos y mi libreta con apuntes. «Licenciado, creo que mis hijas y mi yerno montaron una farsa para sacarme dinero. Quiero proteger mi casa, mi negocio y todo lo que tengo». Él se acomodó los lentes y hojeó rápido los documentos. «¿Tiene pruebas?». «Sí. Fotos del yerno con otra mujer antes de la boda, grabaciones, de mis hijas hablando de dinero y de un divorcio planeado». El abogado asintió con calma. «Don Luis, en estos casos hay 2 cosas que hacer: proteger sus bienes y cortar de raíz las dependencias. Empecemos con su casa. ¿Su hija menor vive con usted?». «Sí. Ella y su novio desde hace 4 años. No pagan renta ni servicios. Entonces es sencillo. No hay contrato, no hay derechos. Les damos 30 días para desalojar. ¿Y si no se van? Se les puede sacar con una orden del juez. La ley lo respalda completamente. Y lo demás, mis cuentas, mis negocios. Eso se soluciona con un fideicomiso, irrevocable. Usted transfiere sus bienes a ese fideicomiso, pero sigue manejándolos mientras viva. Cuando muera, el dinero se distribuye según sus instrucciones. Nadie puede impugnarlo fácilmente». Me quedé callado, asimilando sus palabras. 30 días para sacar a Wendy y Bruno. 3 semanas para proteger todo mi trabajo de vida.
¿Cuánto cuesta? 8.500 por todo. El fideicomiso, la actualización del testamento y las notificaciones de desalojo. Pensé en los $65.000 de la boda y los millones que habían desaparecido en un mes. 8.500 era poco para recuperar mi vida. Hágalo, licenciado, hoy mismo. Él sonrió con profesionalismo. Entonces comencemos. El licenciado Méndez sacó de su cajón una carpeta gruesa y empezó a llenar hojas con una calma que me dio confianza. Mire, don Luis, me explicó. Lo primero será hacer las notificaciones de desalojo. Eso se entrega en mano o por correo certificado. Desde ese momento corren 30 días. Si no se van, el juez ordena que se retiren con apoyo policial. ¿Y no pueden hacer nada para quedarse? Pregunté. Nada. Sin contrato ni pagos, la ley está de su lado. Respiré hondo por primera vez. En mucho tiempo. ¿Y el fideicomiso? ¿Cómo funciona exactamente? Se transfiere la propiedad de su casa, sus negocios y sus cuentas a una figura legal. Usted sigue usándolo todo, pero ya no aparece como propietario directo. Cuando usted falte, el fideicomiso reparte los bienes según su voluntad. Si sus hijas quieren pelearlo, no podrán. Me quedé viendo el ventanal enorme de su oficina. Allá abajo, la ciudad seguía su ritmo, y yo apenas entendía que mi vida entera había sido un teatro armado por mis propias hijas. Licenciado, hágalo todo, le dije al fin. No quiero que ninguna de ellas vuelva a tocar un peso mío. Él asintió, sacó un contrato y me lo puso enfrente. Mi trabajo incluye la redacción del fideicomiso, los avisos de desalojo y la actualización de su testamento. Todo quedará listo en 2 semanas. Leí con cuidado cada línea, como me enseñó la vida. Nada de letras chiquitas, todo estaba claro. Firmé. Le advierto algo, don Luis, dijo el abogado mientras sellaba los papeles. Cuando entregue esos avisos, se desatará el infierno. Se preparan, lloran, insultan, amenazan. Pero usted debe mantenerse firme. Si cede, pierde. Asentí. Ya no pienso ceder, licenciado, me cansé de que me vean la cara. Salí de su despacho con los documentos en una carpeta. Afuera, el sol pegaba fuerte. Mientras manejaba de regreso a casa, sentía algo nuevo. Determinación. Llegué al mediodía. En la sala estaban Wendy y Bruno, planeando algo. Entonces pedimos 50, no 30, decía. Él, así si acepta 30, igual ganamos. ¿Qué 50? Pregunté entrando sin avisar. Ambos se sobresaltaron. Bruno escondió unas hojas debajo de la mesa. Nada, papá, respondió Wendy rápido. Era una idea de negocio, una tontería. Perfecto, dije con voz seca. En la mesa del café les dejé unos sobres. Léanselos los dos. Caminé al pasillo sin esperar respuesta. Oí el crujido del papel al abrirse, el silencio que siguió y luego el grito. ¿Qué es esto, papá? Wendy entró corriendo con el sobre en la mano. Nos estás corriendo. Así es, tienen 30 días para irse. Estás loco. Es nuestra casa también, gritó Bruno. No, Bruno, esta es mi casa, ustedes solo se quedaron de visita. La visita se acabó. Él dio un paso hacia mí, con el rostro rojo de coraje. ¿Sabes lo que va a decir la gente cuando se entere que echaste a tu hija a la calle? Dirán que finalmente puse orden en mi vida. Le respondí sin pestañear. Wendy empezó a llorar. Papá, por favor, no tenemos a dónde ir. Ben está sin trabajo. Eso debiste pensarlo antes de planear cómo sacarme dinero. Le dije bajando la voz. Ya escuché todo, Wendy. Ella se quedó helada. ¿De qué hablas? De la llamada con tu hermana. Las dos planeando usarme. Wendy trató de negar, pero su cara la traicionó. Se dio la vuelta y corrió a su cuarto. Bruno me lanzó una mirada de odio antes de seguirla. Cerré la puerta de mi oficina y me quedé en silencio. Mi corazón latía rápido, pero no de miedo, sino de una mezcla de dolor y alivio.
Era el primer paso. Esa noche, mientras escuchaba los portazos y las discusiones arriba, recibí un mensaje de Jimena. Papá, Wendy me dijo lo del desalojo. Tenemos que hablar. Iré mañana con Samuel. Lo leí y lo borré sin contestar. Al día siguiente a las 7 en punto escuché el sonido de su Mercedes estacionándose frente a la casa. Bajé con calma. Jimena entró con su sonrisa falsa y Samuel detrás, con su traje caro y ese aire de superioridad. Papá, empezó ella, esto se salió de control. No puedes echar a Wendy. Claro que puedo, le respondí. Es mi casa y tengo la ley. De mi lado, Samuel intervino. Don Luis, si el problema es dinero, podemos arreglarlo entre todos. Tal vez vender la casa sería lo mejor. ¿Vender mi casa? Me reí. Claro, para que se repartan el dinero, ¿verdad? No diga eso, dijo Jimena fingiendo sorpresa. Queremos ayudarte. Es mucho trabajo mantener una propiedad tan grande. Los miré uno por uno. No se preocupen, ya tengo ayuda, un abogado que se encargará de todo. Los rostros de ambos cambiaron. Samuel perdió el color. ¿Abogado? ¿Para qué? Para proteger lo mío. Se quedaron mudos. Al cabo de unos segundos, Jimena se levantó. Estás exagerando, papá. De verdad. No. Ustedes exageraron hace tiempo. Se fueron sin despedirse. Desde la ventana vi cómo Samuel discutía con ella en el coche, moviendo las manos con desesperación. Sabían que algo estaba pasando y que ya no me podían manipular. Esa noche, el licenciado Méndez me llamó. Don Luis, ya tengo listos los documentos del fideicomiso. Mañana puede pasar a firmar. Ahí estaré, licenciado, respondí. Mañana empiezo una nueva vida. Colgué y me serví un trago. Escuché el ruido de la televisión en la sala, pero ya no me molestó. En 30 días ese ruido dejaría de existir. En mi casa. El viernes en la mañana pasé por la oficina del licenciado Méndez. Todo estaba listo. Los papeles del fideicomiso, las notificaciones y el Nuevo Testamento. Firmé cada hoja con la misma calma con la que uno se despide de algo que le costó años construir. Con esto, don Luis, me dijo el licenciado, su casa, su negocio y su dinero quedan protegidos. Nadie podrá meter mano. Eso quiero, le respondí, que no les quede ni la esperanza. Me entregó 2 sobres grandes con los sellos oficiales. Estas son las copias de los desalojos. Entréguelas usted mismo. Es mejor que las vean en su cara. Y aquí está el documento de su fideicomiso. Guárdelo como si fuera oro. Regresé a casa con los sobres en el asiento del copiloto. Cada semáforo se me hacía eterno. Al llegar, los encontré a los dos, Wendy y Bruno, sentados en la sala como si esperaran algo. «Papá, ¿podemos hablar?», dijo ella, con los ojos rojos de tanto llorar. «No queremos pelear. No hay nada que hablar, hija. Ya está decidido». Bruno, que nunca se quedaba callado, se levantó y me encaró. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Vas a quedarte solo. Nadie va a querer saber de ti. Prefiero estar solo que seguir manteniendo parásitos. Su cara cambió. Dio un paso al frente, pero Wendy lo detuvo. «Ven, por favor», susurró. «No lo empeores». Les dejé los sobres sobre la mesa. Ahí están las copias de sus notificaciones. Tienen 30 días. Y no es negociable. Me di la vuelta y caminé hacia mi oficina. Escuché cómo Wendy rompía a llorar y Bruno murmuraba insultos entre dientes. Cerré la puerta y me quedé un buen rato en silencio. Esa noche no bajaron a cenar. Al día siguiente, apenas me vieron, Wendy fingió sentirse mal. «Papá, me duele el pecho. No puedo ni respirar», dijo acostada en el sillón. «Hay medicina en el baño», respondí sin detenerme. Bruno me lanzó una mirada asesina. «¿No te importa si le pasa algo a tu hija?», me gritó. «Si realmente le pasara algo, la llevarías al hospital en vez de reclamarme», le contesté. «No me tomen el pelo.
Pasaron los días y el ambiente se volvió insoportable. Wendy alternaba entre llorar y gritar, mientras Bruno planeaba cosas a mis espaldas. Lo escuché varias veces hablando por teléfono. Sí, patrón, todavía estamos aquí. Pero el viejo va a caer. Nada más hay que presionarlo. Yo no dije nada. Solo marqué los días en el calendario. Día 5, día 6, día 7. El martes por la noche recibí un mensaje de Jimena. Papá, vamos a pasar mañana para platicar. Samuel y yo queremos arreglar las cosas en paz. No me gustaba la idea, pero acepté. Tenía que enfrentarlos tarde o temprano. Al día siguiente llegaron puntuales. Jimena traía una canasta, con comida y vino, como si viniera a celebrar algo. Papá, dijo sonriendo, te hicimos de comer. Queremos hablar tranquilos, en familia. Detrás de ella venía Samuel, con esa sonrisa falsa de siempre. Don Luis, qué gusto verlo. Traemos una propuesta que puede beneficiar a todos. Los dejé entrar. En 1900, la cocina, Wendy y Bruno ya los esperaban, como si todo estuviera planeado. Prepararon la mesa, sirvieron el vino y empezaron a actuar. Papá, comenzó Jimena con voz suave. Sabemos que has estado estresado y que el negocio y la casa te han cansado. No estoy cansado, respondí. Lo que queremos decir, interrumpió Samuel, es que podrías vender la casa. Con el dinero podrías comprarte algo más chico y disfrutar tu retiro. Nosotros te ayudaríamos con todo el proceso. Ahí entendí. No querían ayudarme. Querían quedarse con el dinero de la venta. Ya veo, dije sonriendo. Y supongo que de ese dinero ustedes se quedarían con una parte, ¿no? Samuel fingió reír. Nada de eso, don Luis. Solo queremos lo mejor para usted. Entonces lo mejor es que se larguen de mi casa, contesté levantándome de la mesa. El silencio fue brutal. Wendy empezó a llorar. Bruno apretó los dientes y Jimena cambió de tono. Papá, estás siendo injusto. Somos tu familia. La familia no traiciona, le dije sin levantar la voz. Ustedes ya tomaron su decisión. Me fui a mi oficina. Cerré la puerta. Desde ahí escuché el murmullo de sus voces discutiendo. Después el portazo del coche de Jimena. A las 11 de la noche el licenciado Méndez me llamó. Don Luis, ¿todo bien? Vinieron mis hijas con el marido y el otro bueno para nada. ¿Quieren que venda la casa? Es normal. Cuando ven que pierden control, intentan una última jugada. Pero usted ya firmó el fideicomiso, ¿cierto? Sí. Entonces pueden hablar lo que quieran. Legalmente ya no pueden tocarle ni un clavo. Sonreí por primera vez en días. Gracias, licenciado. Me devolvió la paz. Colgué y salí al patio. La noche estaba clara. Sentí el aire fresco y por un segundo me dieron ganas de llorar. No de tristeza, sino de alivio. Al día siguiente, Wendy y Bruno ni me hablaron. Se pasaron el día encerrados, y en la tarde escuché el motor de su coche arrancar. Se fueron. No supe a dónde, ni me importó. Me quedé solo en la casa, con el eco del silencio y el olor del vino que ellos dejaron en la mesa. Miré alrededor, y entendí algo. A veces uno tiene que destruir la falsa paz para encontrar la verdadera. El silencio duró apenas 2 días. El tercer día por la tarde, escuché la puerta abrirse con un golpe. Eran Wendy y Bruno, de vuelta, con caras de pocos amigos. No encontramos departamento, dijo Wendy sin saludar. Y no pienso andar, rentando una posilga. No es mi problema, respondí sin apartar la vista del periódico. Claro que sí, intervino Bruno. Es tu hija, tienes la obligación de ayudarla. Obligación no, muchacho. Te recuerdo que llevas 4 años viviendo aquí sin pagar ni la luz. Ya tuvieron bastante. Bruno soltó una risa burlona. No te hagas el héroe, viejo. Todos saben que sin nosotros estarías solo y medio loco. Me levanté despacio, sin decir nada, y lo miré directo a los ojos. Tienes 28 días para irte. Aprovéchalos. Wendy intentó suavizar la situación.
Papá, ¿de verdad vas a echarnos así? Ni que fuéramos extraños. No son extraños, hija. Son peores. Se quedaron callados. Me di la vuelta y subí a mi oficina. Cerré la puerta y puse llave. Ya no me temblaban las manos. Lo que me quedaba ahora era paciencia. Esa misma noche, a las 10, recibí un mensaje de Jimena. Papá, no ignores esto. Necesitamos hablar. Samuel quiere pedirte disculpas. Ni la abrí. Borré el mensaje y apagué el celular. Sabía perfectamente que no era disculpa, sino manipulación. Al día siguiente, mientras desayunaba, escuché voces en la sala. «¡Papá!», gritó Wendy. «Jimena está aquí». Respiré hondo y salí. Efectivamente, ahí estaba, con su esposo Samuel, trajeado como siempre, con esa seguridad que solo tienen los hombres acostumbrados a salirse con la suya. «Papá», dijo Jimena, sonriendo como si nada hubiera pasado. «No queremos pelear. De verdad». «Entonces no lo hagan», contesté. «La puerta está abierta». «Mira, don Luis», dijo Samuel con tono profesional, «entendemos que esté molesto, pero vender esta casa sería una decisión inteligente. El mercado está altísimo. Todos ganarían». «¿Y tú qué ganas, Samuel?», le pregunté, viéndolo fijo. ¿Otro cheque grande antes del divorcio? Se le borró la sonrisa. Jimena apretó su copa de vino con fuerza. ¿De qué estás hablando? De que ya sé lo del plan. Lo escuché con mis propios oídos. El silencio fue inmediato. Wendy se tapó la cara. Bruno se levantó, nervioso. ¿Qué plan?, preguntó Samuel, fingiendo inocencia. El de casarte para quedarte con el dinero de los regalos. El de fingir amor mientras te besabas con otra mujer antes de la boda. Saqué la memoria USB del bolsillo. Tengo las pruebas. Jimena palideció. ¿Qué estás diciendo, papá? Eso no es cierto. Las fotos no mienten, le respondí. Samuel intentó mantener la compostura. No, tiene sentido seguir hablando si va a inventar cosas. Nos vamos. Sí, vete, Samuel. Pero te advierto algo. Si intentas tocar un peso de mi hija, te meto un juicio que te quita hasta el reloj. Él apretó los labios y salió sin mirar atrás. Jimena lo siguió. Pero antes de cruzar la puerta me dijo, «Estás destruyendo a esta familia, papá». «No, hija. Ustedes la destruyeron cuando me usaron». Esa noche, la casa volvió a quedar tensa. Wendy lloraba en su cuarto. Bruno pateaba muebles, y yo me serví un trago de tequila para dormir. Pero el sueño no llegó. Me quedé pensando en todo lo que había pasado, en cómo llegamos a eso. Recordé cuando Jimena era niña, cómo me esperaba con dibujos hechos con crayones y cómo Wendy me abrazaba cada vez que llegaba cansado de la ferretería. ¿En qué momento se torció todo? A la mañana siguiente, bajé temprano al jardín. Quería despejarme. El sol apenas salía, y el ruido de los pájaros me trajo un poco de calma. Pero no duró mucho. Bruno salió al patio, despeinado, con una cerveza en la mano. «¿Sabes qué dice la gente, viejo?», dijo con voz burlona. «Que el que se queda solo termina mal. Y el que vive a costa de otros también», le respondí sin levantar la voz. «Te vas a arrepentir», dijo apuntándome con la botella. «Nadie te va a cuidar cuando te enfermes, ni tus hijas. Prefiero morirme solo que seguir manteniendo parásitos». Me dio la espalda y entró azotando la puerta. Ese día marqué el calendario. Faltaban 25 días. A la semana siguiente, las cosas se pusieron más pesadas. Empezaron a romper cosas. Primero el microondas, luego mi cafetera. Cuando les reclamé, Wendy dijo entre sollozos, «Fue un accidente, papá, te lo juro», pero sabía que no lo era. Era venganza. El licenciado Méndez me llamó esa tarde. «Don Luis, ¿cómo va? ¿Todo?» «Como en guerra, licenciado. Resista, ya falta poco. En 2 semanas terminamos el fideicomiso. Después de eso, ni ellas ni nadie podrán tocar su patrimonio». Colgué y respiré profundo.
A veces el silencio se sentía pesado, pero era mejor que la hipocresía. Esa noche antes de dormir abrí un álbum viejo, fotos de cuando aún éramos una familia. Las niñas pequeñas, mi esposa, Dios la tenga en paz, sonriendo en la playa de Manzanillo. Volteé la página y vi otra foto, Jimena de quinceañera, Wendy abrazándola. Todo se veía tan sincero. Cerré el álbum. Esa familia ya no existía, me prometí. Algo en ese momento. No volvería a ser el hombre al que le gritaban en su propia casa. No más. La mañana del día 18 empezó con golpes en la puerta. Bajé en bata, medio dormido, y al abrirme encontré con Jimena parada junto a una mujer de lentes y cara de psicóloga. «Buenos días, señor Navarro», dijo la desconocida. «Soy la doctora Morales, psicóloga clínica. Su hija está preocupada por usted. Cree que está tomando decisiones impulsivas y quiere ayudarlo». Me quedé mirándola sin entender si reír o enojarme. «¿Y quién la autorizó a venir a mi casa?», pregunté. «Yo», dijo Jimena con tono condescendiente. «Papá, no estás bien. Desde que murió mamá te has vuelto desconfiado, agresivo, y ahora esto de correr a Wendy». «Basta», le corté. «No necesito doctores ni consejeros». La mujer intentó acercarse con voz suave. «Solo quiero hablar, don Luis. A veces las personas mayores...» «Ya le...» «Dije que no». Le grité tan fuerte que la psicóloga dio un paso atrás. Jimena se cruzó de brazos. «¿Ves? Esto confirma lo que te digo. No estás bien». «Estoy mejor que nunca», le respondí. «Por primera vez, veo las cosas claras. Ahora, las dos. Fuera de mi casa». La psicóloga quiso decir algo, pero mi mirada bastó. Salieron sin decir palabra. Cerré la puerta despacio, respirando hondo. No era enojo, era cansancio. Me usaban, me manipulaban y todavía tenían el descaro de tratarme de loco. A las horas, Wendy bajó fingiendo inocencia. «Papá, ¿qué te dijo Jimena? No sabía que iba a traerte doctores». «Ni nada. No te hagas la tonta», le dije. «Fuiste tú quien la llamó». «Claro que no», respondió, exagerando su sorpresa. «Ella me dijo que solo quería verte. Ya no me interesa quién planeó qué. En 12 días deben estar fuera». Sus ojos se llenaron de lágrimas falsas. «Papá, por favor, no me dejes en la calle. Ben y yo no tenemos nada». «Eso no es mi culpa», le contesté. 4 años les di techo y comida. Ahora les toca hacerse responsables. Subió corriendo, llorando y gritando mi nombre. No me moví. Esa misma noche, mientras cenaba, escuché ruidos en mi oficina. Entré de golpe. La puerta estaba entreabierta y la lámpara encendida. Sobre el escritorio, mis documentos del fideicomiso estaban movidos. No estaban como los dejé. Sabía perfectamente lo que significaba. Alguien había estado revisando mis papeles. Subí las escaleras de inmediato. Encontré a Bruno en la recámara de huéspedes, mirando el celular. «¿Entraste a mi oficina?», pregunté. «¿Yo? Claro que no», dijo sin levantar la vista. «No te hagas, muchacho. No te atrevas a tocar mis cosas otra vez». Él se levantó despacio. «¿Y qué vas a hacer si sí lo hago? ¿Llamar a la policía?» «No. Pero te juro que no me tiembla la mano para hacerlo». Nos miramos en silencio. Él fue el primero en apartar la mirada. Al día siguiente fui a ver al licenciado Méndez. «Están revisando mis papeles, licenciado. Ya saben lo del fideicomiso». «Era de esperarse», dijo tranquilo. «Es la fase final. Cuando ya no pueden sacar dinero intentan asustarlo o hacerlo quedar como demente. No caiga. ¿Cuánto falta para que todo quede blindado?» 5 días. Después de eso, ni un juez podrá tocar lo suyo. Salí de su oficina sintiendo una mezcla de alivio y rabia contenida. En 5 días terminaría todo, pero esos 5 días se hicieron eternos. El día 23, Wendy intentó otra jugada. Tocó la puerta de mi oficina con cara arrepentida. «Papá,
¿Puedo pasar? Adelante, dije sin mirarla. Se sentó frente a mí, con un pañuelo en la mano. Estuve pensando, tienes razón, he sido una mala hija. Ben me manipuló, me cegó, pero quiero cambiar, quiero empezar de nuevo contigo. No contesté. Ella siguió hablando con voz quebrada. Si me das una oportunidad, puedo quedarme aquí, ayudarte con la casa, cuidarte. Ya no quiero pelear. La vi a los ojos. Su actuación era buena. Cualquiera se la hubiera creído. Wendy, si de verdad hubieras cambiado, no. Estarías aquí pidiendo perdón a cambio de quedarte. Estarías pidiendo perdón sin esperar nada. Se quedó callada. Luego soltó el disfraz. ¿Sabes qué? Dijo con furia. Te vas a arrepentir. Cuando te enfermes nadie te va a cuidar. Ni yo ni Jimena. Entonces me cuidaré solo, le respondí tranquilo. Salió dando un portazo. Esa noche la escuché discutiendo con Bruno. Te dije que no iba a funcionar, gritaba ella. El viejo no cayó. Pues tendremos que aguantar hasta que nos saque con los policías, contestó él. Me serví un tequila y marqué el calendario. Faltaban 7 días. Los últimos días fueron una tortura silenciosa. Wendy no me hablaba. Bruno apenas bajaba, pero sentía sus pasos, su presencia. El ambiente olía a resentimiento. El día 27 recibí un correo del licenciado Méndez. Fideicomiso completado, propiedades transferidas, documentos notarizados y registrados. Ningún tercero puede reclamar derechos. Lo leí 3 veces. Estaba hecho. Todo lo que había trabajado por 40 años ya estaba protegido. Cerré el correo y me quedé mirando por la ventana. En una semana exacta, Wendy y Bruno estarían fuera. Por primera vez en años, sentí que podía respirar. Llegó el día 30, el 1900, que había marcado con tinta roja en el calendario. Me levanté temprano, preparé café y esperé. Sabía que no se irían por voluntad propia. No eran de ese tipo. A las 10 en punto, sonó el timbre. Abrí la puerta y ahí estaban el licenciado Méndez y un agente de la policía estatal, un hombre robusto, con mirada cansada. «Buenos días, don Luis», dijo el licenciado. «Hoy terminamos esto». El policía asintió. «Soy el agente Martínez. Tengo la orden de desalojo. Vamos a hacerlo lo más tranquilo posible». Respiré hondo. «Gracias, oficial. Adelante». Entramos los 3. En la sala estaban Wendy y Bruno, todavía en pijama, rodeados de cajas vacías y latas de cerveza. «¿Qué pasa?», preguntó ella con los ojos hinchados. «Lo que te advertí», le contesté. «Hoy se cumple el plazo. El policía sacó los documentos. Tienen una orden de desalojo firmada por el juez. Tienen 2 horas para recoger sus cosas personales». Bruno se levantó furioso. «Esto es una injusticia. Nos pertenece vivir aquí». «No, señor», dijo el agente con firmeza. «No tienen ningún derecho legal sobre esta propiedad. Si no cooperan, pasamos al retiro forzoso». «Viejo miserable», me gritó Bruno. «Nos vas a dejar en la calle». «Ya, tuvieron 4 años para salir adelante. No lo hicieron. No me culpen por su flojera». Wendy rompió a llorar, agarrándose del sofá. «Papá, por favor, no nos hagas esto». «Ya está hecho», respondí. El silencio se volvió pesado. Luego, resignados, empezaron a meter ropa y zapatos en bolsas negras. El cinto oficial los observaba de cerca, cronómetro en mano. Mientras tanto, el licenciado Méndez me habló en voz baja. «Cuando terminen, firmaremos el acta. A partir de ese momento, si regresan, es delito». «Perfecto», dije. 1 hora después, Bruno seguía lanzando insultos entre dientes. «Todo esto te va a salir caro, viejo. La gente se va a enterar de que corriste a tu hija. Nadie te va a hablar». «Prefiero el silencio a la hipocresía», le respondí. A las 2 horas exactas, el agente se acercó. Se acabó el tiempo. Wendy y Bruno salieron cargando sus bolsas. Ella volteó una última vez. «Te vas a arrepentir»,
dijo entre sollozos. Cuando te pase algo, no esperes que te ayudemos. No lo haré, le respondí sin titubear. El policía me entregó el documento final. Quedan oficialmente fuera, señor. Si vuelven sin permiso, avíseme. Se considera allanamiento. Gracias, agente, le dije estrechándole mano. Méndez firmó los papeles, los guardó en su maletín y sonrió apenas. Felicidades, don Luis. No muchos aguantan hasta el final. Los vi alejarse por la calle con sus bolsas y su orgullo roto. No sentí culpa, sentí libertad. Esa tarde, la casa quedó en silencio por primera vez en 4 años. Caminé por cada habitación, despacio, mirando los espacios vacíos, el sillón donde Bruno se dormía viendo partidos, la cocina donde Wendy exigía dinero para el súper, la recámara de huéspedes que ya no olía a desorden ni a cerveza. Subí al cuarto de ellos y abrí la ventana. El aire fresco entró y se llevó algo invisible, algo pesado que llevaba años ahí. Cuando bajé, el licenciado aún estaba en la puerta. ¿Y ahora qué sigue?, le pregunté. Ahora, disfrutar su casa y su paz. El fideicomiso está activo, sus bienes protegidos. Ni sus hijas ni nadie pueden reclamar nada. ¿Y si intentan algo? No hay cómo. Legalmente usted está blindado. Le di la mano. Gracias, licenciado. Me devolvió la vida. No me dé las gracias, don Luis. Usted tuvo el valor que muchos no. Se despidió y se fue. Yo me quedé parado en la puerta, viendo cómo su auto se perdía al doblar la esquina. El sol empezaba a bajar, pintando la fachada de naranja. Entré a la casa, preparé un café y me senté en la sala. El silencio era tan profundo que podía oír mi respiración. A las 7 de la noche, sonó el teléfono. El número era de Jimena. Dudé en contestar, pero lo hice. ¿Qué quieres?, le dije de entrada. Solo saber si estás contento, respondió con voz fría. Corriste a tu propia hija. ¿Así de solo te quieres quedar? No corrí a mi hija. Saqué a 2 adultos que abusaron de mi confianza. Eres un egoísta. Mamá estaría avergonzada. Tu madre estaría cansada de ver lo que hicieron sus hijas, le dije sin perder la calma. Hubo silencio. Ya no quiero saber nada de ti, dijo finalmente y colgó. Me quedé mirando el teléfono unos segundos. Luego lo apagué. El silencio volvió, más limpio que antes. Fui al jardín. La luna salía entre los árboles y el viento movía las hojas. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin sentirme observado, sin reclamos, sin gritos. Pensé en todo lo que había pasado, la llamada de la fotógrafa, las fotos, el engaño, los planes, las lágrimas falsas, las amenazas. Todo me había llevado hasta ese momento. La paz no siempre llega con flores ni abrazos. A veces llega con puertas cerradas y maletas saliendo por la calle. Esa noche dormí como no dormía desde que enviudé. Sin ruido, sin miedo, sin mentiras. Pasaron 3 días desde el desalojo. La casa seguía en silencio, limpia, con olor a café recién hecho. Yo me sentía ligero, como si me hubieran quitado una piedra del pecho. Pero sabía que la calma no iba a durar mucho. No con Jimena y Samuel todavía rondando como sopilotes. El 4.º día, justo cuando estaba revisando unos documentos en la oficina, sonó el timbre. Por un momento pensé en no abrir, pero la curiosidad me ganó. Ahí estaba Jimena, impecable como siempre, con un vestido blanco y esa sonrisa que ya no engañaba a nadie. «Hola, papá», dijo como si nada hubiera pasado. «¿Podemos hablar?» «¿Vienes sola?», pregunté. «No, Samuel está afuera en el coche. Solo quiero aclarar las cosas. Adelante, pero rápido». Entró, se sentó en el sillón y cruzó las piernas. «Papá, no quiero que sigamos así. Todo esto se nos fue de las manos». «¿Se nos fue?», repetí. «Tú y tu marido planearon todo desde el principio», suspiró, mirando hacia abajo. «Las cosas no son tan simples. Samuel y yo...»
Tuvimos problemas desde antes de casarnos. ¿Problemas? Dije con ironía. Como besarse con otra mujer 2 horas antes de la boda. Alzó la cabeza sorprendida. ¿Quién te dijo eso? No me lo dijeron. Lo vi. Su rostro cambió. Por un momento la máscara se cayó. Ah, ya veo, dijo en voz baja. Entonces ya lo sabes todo, me quedé helado. ¿Todo? Sí. La relación de Samuel con esa mujer no fue ningún secreto para mí. ¿Qué estás diciendo, Jimena? Era parte del plan, respondió con frialdad. Samuel y yo acordamos casarnos por conveniencia. Él necesitaba mejorar su imagen y yo necesitaba dinero. El trato era claro. Nos casábamos. Juntábamos los regalos y después del divorcio repartíamos. Me quedé sin palabras. Así de simple. Usar mi apellido y mi dinero como si fuera un negocio. No es personal, papá. Así funciona el mundo ahora. Todos se ayudan entre sí. La rabia me nubló la vista. Te ayudé toda tu vida, te pagué la carrera, la boda, la casa, todo. ¿Y así me pagas? No lo veas así. Tú estabas feliz de ayudar. Me levanté. ¿Y vienes a decirme esto para qué? ¿Para presumir tu cinismo? No, vine porque Samuel quiere evitar que esto salga mal. En ese momento, entró Samuel sin siquiera tocar. Don Luis, dijo con una sonrisa cínica. Qué gusto verlo. A ti no. Vine en son de paz. ¿Paz? Reí con amargura. Tú no sabes lo que significa esa palabra. Se sentó sin que lo invitara. Mire, don Luis, las cosas se salieron de control. Pero todo puede arreglarse. ¿Arreglarse cómo? Si usted no hace público lo de las fotos, podemos llegar a un acuerdo. Yo sé que está enojado, pero no le conviene un escándalo. ¿Un acuerdo? Pregunté. Sí, puedo ofrecerle dinero, $10,000 para que dejemos este asunto por la paz. Me quedé mirándolo. Era tan descarado que me dio risa. ¿Me estás intentando comprar, Samuel? No lo vea así. Es una compensación, todos ganamos. ¿Y de dónde vas a sacar ese dinero? ¿De las mismas cuentas que hicieron para robarme? Samuel se encogió de hombros. Negocios son negocios. Me levanté despacio, apuntándolo con el dedo. Escúchame bien, muchacho, si vuelves a pisar mi casa o a llamarme. Te denuncio por fraude. Y si intentas contactarte con alguna de mis hijas usando mi nombre, te rompo la cara yo mismo. Su sonrisa se borró. Jimena se levantó detrás de él, nerviosa. Papá, por favor, no lo empeores. ¿Empeorarlo? Ya lo arruinaron todo ustedes. Samuel se ajustó el saco. Muy bien, lo intentamos. Se dio media vuelta y salió sin mirar atrás. Jimena se quedó unos segundos más. No entiendes, papá. Nosotros solo queríamos empezar bien. El que empieza con mentiras termina solo. Le dije. ¿Y tú crees que estás mejor? Estás solo igual. Sí, pero en paz, y eso vale. Más que todo su dinero sucio. Salió sin despedirse. La puerta se cerró y el eco retumbó por toda la casa. Esa noche, mientras cenaba solo, el teléfono volvió a sonar. Era un número desconocido. Contesté por costumbre. Bueno, don Luis, soy Samuel Fierro. Solo le aviso que ya metimos los papeles del divorcio, pero le pido un favor. No meta las fotos. No tiene caso dañar más la reputación de su hija. ¿Reputación? Respondí. Tú la destruiste el día que hiciste de su boda una estafa. No fue solo idea mía, dijo con voz baja. Ella también jugó. Colgó antes de que pudiera decir algo más. Apagué el teléfono y me quedé viendo el reflejo en la ventana. Sí, estaba solo, pero también libre. Ya no tenía que fingir que mi familia era perfecta. La verdad dolía, sí, pero la mentira mataba más lento. Las siguientes semanas fueron tranquilas. Ningún grito, ninguna exigencia, ningún «papá, necesito». Solo silencio. Un silencio que al principio dolía, pero después se volvió compañía.
A los pocos días me enteré por un conocido del banco que Jimena y Samuel ya estaban oficialmente separados. El divorcio había sido rápido, pero costoso. Se pelearon por el dinero de los regalos, me contó mi amigo. Contrataron abogados y se les fue casi todo en gastos legales. No pude evitar sonreír. El dinero que tanto habían querido robar terminó en manos de abogados. El destino a veces sabe cobrar sus deudas. Ese mismo día, recibí una llamada del licenciado Méndez. Don Luis, solo para informarle que el fideicomiso quedó completamente registrado ante notario y Hacienda. Su casa, su negocio y sus cuentas están seguras. Gracias, licenciado. No sé cómo agradecerle. A mí no, don Luis. Agradezca haberse decidido a tiempo. Colgué y me quedé mirando por la ventana. Afuera, el cielo estaba claro y el aire olía a lluvia. Pensé en lo irónico que era todo. Había gastado años construyendo una familia que solo veía en mí una cuenta bancaria. Y ahora, sin ellos, por fin me sentía dueño de mi vida. A la semana, Wendy me llamó de un número desconocido. No contesté. Luego dejó mensaje. Papá, no tenemos dinero. Ben consiguió trabajo, pero apenas alcanza. Por favor, ayúdanos esta última vez. Lo escuché completo y lo borré sin responder. No lo hice con coraje, sino con serenidad. A veces el amor también significa cerrar la puerta. Pasaron los días y empecé a notar cosas pequeñas que antes ignoraba. El silencio del amanecer, el olor del café, el canto de los pájaros que se posaban en el jardín. Descubrí que mi casa era más bonita de lo que recordaba. Un sábado fui a caminar al parque por primera vez en años. Me encontré con doña Teresa, vecina de toda la vida. Don Luis, se le ve distinto, me dijo con una sonrisa. Hasta camina más derechito. Pues es que por fin duermo bien, doña Tere. Ya me contaron lo que pasó con sus hijas. Qué pena, de verdad. No se preocupe, todo pasa por algo. Eso sí, respondió ella. A veces Dios limpia la mesa para que llegue gente nueva. No entendí del todo, pero sus palabras se me quedaron. El lunes por la mañana, mientras revisaba unos inventarios de la ferretería, sonó el teléfono de la oficina. ¿Bueno? ¿Don Luis Navarro? Preguntó una voz de mujer. Sí, él habla. Soy Carolina Torres, la fotógrafa de la boda de su hija. ¿Acuerda de mí? La reconocí al instante. Claro que sí, Carolina. ¿Cómo está? Bien, gracias a Dios. No sabe cuánto pensé en usted desde aquel día. Me quedé con la duda de cómo había terminado todo. Todo se aclaró, le respondí. No fue fácil, pero ahora estoy en paz. Se notó el alivio en su voz. Me alegra mucho oír eso. Le confieso que tuve miedo de haber causado un problema. No, Carolina, usted no causó nada. Solo me mostró la verdad. Y eso se agradece. Hubo un silencio breve. Me da gusto escuchar eso, don Luis. ¿Y usted? ¿Cómo va su trabajo? Pues bien, gracias. Pero la verdad, últimamente me he sentido algo sola. Las bodas ya no me emocionan como antes. A veces uno se cansa de ver tanta mentira disfrazada de amor. Le dije sin pensarlo. Rió. Exactamente. Me pasa lo mismo. Hubo otro silencio, pero más cálido. ¿Le gustaría que tomáramos un café un día de estos? Le propuse. Me gustaría agradecerle en persona. Claro, contestó ella sonriendo. La próxima semana estoy libre. Colgamos, y me quedé mirando el teléfono. No era emoción de joven enamorado, sino una sensación distinta, de conexión honesta, de empezar de nuevo. Esa noche, mientras cenaba, pensé en cómo habían cambiado las cosas en tan poco tiempo. Jimena y Samuel enfrentando juicios, Wendy y Bruno aprendiendo lo que era trabajar de verdad. Y yo, tranquilo, en mi casa, con mis decisiones y mi libertad. El licenciado Méndez me había dicho una frase que ahora entendía bien. A veces la justicia no se gana en los tribunales, sino en la paz que uno recupera. Tomé otro sorbo de café y abrí la ventana.
El aire fresco entró, moviendo las cortinas. Había paz. No la paz falsa de las reuniones familiares o de las fotos sonrientes, sino la verdadera, la del alma. Al día siguiente, en la ferretería, mis empleados me notaron distinto. «Patrón, se ve contento», me dijo Raúl, el encargado del almacén. «Estoy», le contesté sonriendo. Después de mucho tiempo, sí lo estoy. La tarde cayó despacio sobre Guadalajara. Caminé por los pasillos del negocio, oliendo la madera, los clavos, la pintura. Era mi mundo, lo que sí valía la pena. Esa noche, al llegar a casa, recibí otro mensaje de voz. Era Wendy otra vez. «Papá, perdón por todo. Te juro que estoy tratando de cambiar. Si algún día quieres verme, aquí estaré». Lo escuché y, por primera vez, no sentí rabia, solo compasión. Pero no respondí. No todavía. Miré el calendario. En una semana vería a Carolina para ese café pendiente. Por primera vez en años tenía ganas de que llegara el día siguiente. La semana pasó tranquila. La ferretería marchaba bien. Los empleados trabajaban contentos y el ambiente en mi casa se sentía limpio, sin el peso de la culpa ni de las discusiones. El sábado llegó por fin el día del café con Carolina. Me arreglé sin prisa, con una camisa azul que hacía años no usaba y un perfume guardado desde tiempos mejores. No era una cita romántica, no al menos en mi mente, pero sí un encuentro con alguien que me había devuelto la verdad. El café quedaba en el centro de Guadalajara, una esquina con música suave y olor a pan recién horneado. Cuando llegué, ella ya estaba ahí, sonriendo detrás de una taza de capuchino. «Don Luis», me saludó poniéndose de pie. «Me alegra verlo». «El gusto es mío, Carolina», le respondí estrechándole la mano. «Y por favor, sin don, ¿sí? Llámeme Luis». Nos sentamos. Al principio la conversación giró en torno al clima, el trabajo, los lugares que nos gustaban, pero poco a poco se fue volviendo más sincera. «¿Sabe?», dijo ella mirando por la ventana. «A veces pienso que las fotos de bodas son puras máscaras. Son risas que duran lo que la cámara tarda en disparar». «Tienes razón», respondí. «Yo también viví creyendo en esas sonrisas». Carolina me miró con una mezcla de curiosidad y tristeza. «¿Y ahora? ¿Ya perdonó a su familia?». Tomé un trago de café antes de contestar. Perdonar sí, olvidar no. Pero ya no cargo rencor. Cada quien elige su camino. Yo solo elegí dejar de ser su cajero. Ella asintió. Eso se nota. Tiene otra mirada, más tranquila. Sonreí por primera vez en mucho tiempo. «¿Y tú?», le dije. «Pareces alguien que también ha cargado con mentiras ajenas». «Supongo que sí», respondió riendo un poco. «He fotografiado tantas promesas falsas que a veces se me olvida creer en las verdaderas». Nos quedamos callados un momento, viendo pasar a la gente. No hacía falta decir mucho. A veces el silencio entre dos personas que no se deben nada dice más que cualquier conversación. Después de un rato, Carolina miró el reloj. «Tengo que irme. Tengo una sesión en la tarde. ¿Puedo invitarte a cenar otro día?», le pregunté casi sin pensar. Ella sonrió. «Claro, me gustaría». Nos despedimos con un abrazo. Fue un gesto simple, sin promesas ni segundas intenciones, pero me dejó una sensación cálida, de vida. De regreso a casa, pasé por la Basílica de Zapopan. Entré, me senté en una banca y me quedé mirando las velas encendidas. No recé, pero en silencio agradecí. Por la verdad, por la libertad y porque aún me quedaba tiempo para empezar, de nuevo. Los días siguientes se sintieron distintos. Abrí la ferretería temprano. Saludé a los clientes con más ánimo y hasta planté flores nuevas en el jardín. Una tarde, mientras regaba las plantas, el teléfono sonó. Era Wendy otra vez. Dudé, pero contesté. «¿Papá?». Su voz sonaba diferente, cansada. «Solo quería decirte que encontré trabajo. En una tienda, nada del otro mundo.
pero es mío. Me alegra escucharlo, hija. Le respondí sin dureza. Quería agradecerte. Por más que me duela, tenías razón. Necesitaba que me sacaras de esa casa para despertar. Por un momento me quedé callado. No esperaba oír algo así. Me alegra que lo entiendas, Wendy. De corazón. ¿Podemos vernos un día de estos? Solo para platicar. Sin dinero. Sin favores. Cuando quieras, le dije. Colgamos. No lloré, pero sentí algo moverse dentro. Tal vez todavía había esperanza, aunque fuera pequeña. Esa noche me serví un tequila y salí al patio. Miré al cielo estrellado y pensé en todo lo que había pasado. Las mentiras, la traición, el dolor, pero también en la calma, en la fuerza que descubrí cuando ya no tenía a nadie más. El lunes siguiente, Carolina me llamó. Luis, ¿te parece si cenamos el jueves? Conozco un restaurante con música en vivo. Perfecto, le contesté sonriendo. A las 8 te paso a buscar. Durante la semana preparé todo con la emoción de un joven. No porque buscara amor, sino porque sentía que la vida me estaba dando una segunda vuelta. El jueves, mientras manejaba hacia su casa, pensé en mi esposa, en cómo habría reaccionado si me viera ahí, intentando empezar de nuevo. Seguro me diría que ya era hora, pensé, y sonreí. La cena fue sencilla pero agradable. Hablamos de viajes, de música, de la vida. Carolina tenía esa manera de mirar que hacía sentir que todo estaba bien. A veces el dolor nos limpia, dijo en un momento. Nos deja listos para lo que sigue. Sí, le respondí. A mí me tomó casi perderlo todo para entenderlo. Cuando la dejé en su casa, se despidió con un beso en la mejilla. Gracias, Luis. No sabes lo bien que me hizo hablar contigo. Y tú a mí, Carolina. Esa noche regresé manejando por las calles vacías, con la radio baja y el corazón tranquilo. Por primera vez en años, no pensaba en lo que perdí, sino en lo que todavía podía construir. Pasaron 3 semanas desde aquella cena con Carolina, y mi vida había cambiado más de lo que hubiera imaginado. No de golpe, sino poco a poco, como cuando el amanecer le gana terreno a la noche sin que uno se dé cuenta. Las mañanas eran mías otra vez. Me despertaba temprano, preparaba café, y salía al patio a escuchar el canto de los pájaros. Ya no había gritos, ni reclamos, ni puertas azotadas, solo el sonido del viento moviendo las hojas y el aroma del café recién hecho. Un sábado en la mañana, mientras le daba mantenimiento a la camioneta, recibí un mensaje de Carolina. Voy rumbo al tianguis de Tonalá. ¿Te animas a venir? Hay artesanías hermosas. Sin pensarlo mucho me lavé las manos, me puse una gorra y fui. La encontré entre puestos de barro y flores, con esa sonrisa natural que no necesitaba filtros. Luis, viniste, dijo riendo. Te presento a mi amiga Rosa. Hace las tazas más bonitas del mercado. Un gusto, dije estrechando la mano de la señora. Pasamos toda la mañana, caminando entre colores, música de mariachi y olores a antojitos. Carolina compró una taza azul con detalles dorados y me la regaló. Para que tomes tu café de las mañanas, dijo sonriendo. Gracias, pero así te voy a tener presente diario, respondí bromeando. De eso se trata, contestó riendo. Mientras la escuchaba hablar, noté algo que hacía tiempo no sentía: paz en compañía. No era esa convivencia forzada de familia ni la obligación de quedar bien. Era compartir sin pedir, dar sin esperar. Al despedirnos me abrazó, no de compromiso, sino de esos abrazos que te aterrizan en el presente. Nos vemos en la semana, me dijo. Y gracias por venir. Gracias a ti, Carolina. Me hacía falta un día así. De regreso a casa, pasé frente a la iglesia y decidí entrar. No iba desde el funeral de mi esposa. Encendí una vela y me quedé en silencio. No pedí nada, solo agradecí haber abierto los ojos,
haber recuperado mi dignidad y tener la oportunidad de volver a sonreír sin miedo. Esa noche, sentado en el porche, recibí una llamada. Era Wendy. «Papá, ¿te puedo decir algo sin que te enojes?», preguntó con voz tímida. «Dime, hija. Quería darte las gracias. Si no nos hubieras corrido, nunca hubiera aprendido a valerme por mí misma. Ahora estoy trabajando y hasta ahorro. Ben y yo ya no estamos juntos. Me cansé de sus tonterías». Me quedé callado unos segundos. No esperaba esas palabras. «Me da gusto, Wendy. De verdad. No espero que me perdones, pero quería que supieras que te entiendo. Hija, ya estás perdonada desde hace rato». Escuché que lloraba al otro lado del teléfono. «Gracias, papá. Algún día quiero verte, aunque sea para darte un abrazo. Cuando estés lista, aquí estaré». Colgamos y me quedé mirando la luna. Había tardado, pero la vida le estaba devolviendo algo de justicia a mi corazón. Los días pasaron tranquilos. Cada mañana usaba la taza azul que me regaló Carolina. Me gustaba pensar que con cada sorbo bebía un poco de esperanza. Un viernes en la tarde, fui al centro comunitario del barrio. Me habían invitado a ayudar con 1900 en reparaciones. Pasé toda la tarde arreglando sillas, enchufes y estanterías. Al final, una señora se me acercó con lágrimas en los ojos. «Gracias, don Luis. Nadie se había ofrecido a ayudarnos así». «No me dé las gracias, señora. Hacer algo útil también me ayuda a mí». Esa noche dormí con el alma ligera. El domingo siguiente Carolina me llamó. «¿Estás ocupado?», preguntó con esa voz dulce. «Pensé que podríamos desayunar». «Siempre hay tiempo para un buen desayuno», respondí. Nos encontramos en un pequeño restaurante con vista al parque. El mesero nos llevó café y pan dulce. «¿Sabes?», dijo ella. «Me gusta cómo hablas de tu vida, sin amargura pero sin adornos. Pues ya me cansé de las mentiras bonitas. Prefiero la verdad fea. Eso es raro de encontrar. Nos quedamos conversando por horas. Hablamos de todo y de nada, de la vida y de las segundas oportunidades. Al despedirnos, Carolina me tomó la mano. «No sé a dónde va esto, Luis, pero me gusta caminar contigo». «Ni yo lo sé», le contesté. «Pero por primera vez no me da miedo avanzar». Regresé a casa con una sonrisa. Me senté en el porche con la guitarra que había comprado semanas atrás. Aún no sabía tocar bien, pero las notas, torpes, sonaban sinceras. Miré hacia el cielo. Respiré hondo y pensé. Después de tanto dolor aprendí que la libertad no se compra con dinero, sino con decisiones. Las mías dolieron, sí, pero me salvaron. Ya no tenía a mis hijas conmigo, pero tenía paz. Ya no vivía rodeado de gente, pero no estaba solo. Tenía mi casa, mi historia, mi café de las mañanas y alguien con quien compartir una charla honesta. Al final, la vida no me quitó nada que realmente valiera la pena. Solo se llevó lo que me sobraba. Y mientras el sol se escondía sobre los cerros de Jalisco, supe que, por fin, mi historia no terminaba, apenas empezaba. Fin.